Muy buenas noches, querido amigo de la trabajadera. Sean bienvenidos una Semana Santa más y una Cuaresma más al programa de la Semana Santa de Baeza. Hoy nos encontramos en uno de los lugares con más sabor e historia de nuestra Semana Santa, de nuestra Iglesia de Baeza, de nuestra historia universal, universitaria, histórica, de letras, en fin, un enclave único como es la sacristía de esta iglesia de San Juan Evangelista, y vamos a compartir esta primera parte del programa con tres amantes de Baeza, de su Semana Santa y de sus tradiciones. Ellos son Pedro Narváez Moreno, Carlos Mejía Garrido y Juan Pablo Mola García Galán. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues decía hace unos segundillos que soy grande amante de Baeza y todo lo que gira en torno a su cultura, a su tradición, a su forma de sentir y sobre todo también por vuestra condición, en todo lo que se refleja, ¿no? Pues la historia de esta iglesia de Baeza y sus diferentes representaciones. Los que os conocemos y también todos aquellos que os están viendo en pantalla, pues saben de vuestro matiz, ¿no? De ese que tenéis de pues siempre indagar, de investigar, mejor dicho, ¿no? De investigar e interesaros por las cosas de Baeza y sobre todo vuestra forma de coleccionar todo lo que está pues bueno, relacionado con nuestra ciudad. Por ello, la primera pregunta en este programa dedicado pues al coleccionismo cofrade es: ¿por qué sois coleccionistas? ¿Qué os llevó a ello? Pues yo creo que lo principal que nos llevó a eso es lo que tú has dicho anteriormente, el amor a Baeza y a su historia, porque yo creo que los tres que estamos aquí coleccionamos muchas cosas, pero principalmente todo lo relacionado con nuestra ciudad, con Baeza, ¿no? Y dentro de esas vertientes también está la Semana Santa, como no, ¿no? Y hacemos justicia a lo que es la definición de la palabra coleccionista. El coleccionismo se puede definir como una afición por la cual se agrupa y se organiza pues objetos de una determinada familia. Entonces, si hablamos de monedas, numismática; si hablamos de libros, bibliofilia. Y en la Semana Santa, que es el tema que nos ocupa hoy, podemos enclavarlo dentro de lo que es la cartofilia, que es la colección de tarjetas postales sobre lo que es el tema de la Semana Santa, imágenes, y sobre todo en lo que es la hemerofilia. La hemerofilia es la afición pues, a coleccionar recortes de revistas y sobre todo material impreso, que es lo que nos va a ocupar principalmente en esta entrevista. Todo el material impreso que tenemos desde muchos de ellos desde finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX y ya en el siglo XXI. A través del coleccionismo se hace una labor muy importante. Hace poco estuvimos en el Foro de la Cultura de la provincia de Jaén y tuvimos la suerte de oír a nada más y nada menos que el presidente del Patronato del Reina Sofía, donde su conferencia inaugural fue relativa al mecenas y mecenazgo en el siglo XXI, y dentro de ese mecenazgo yo creo que ocupa un lugar también importante el coleccionista, ¿no? de material fotográfico, libros, porque son parte de material que luego se va a utilizar para los historiadores. Imaginad que las exposiciones que se han hecho hasta ahora importantes en los últimos años en Baeza, pues ha contado con colecciones particulares para poder realizarlas, tanto fotográficamente hablando como folletos, libros, y eso pues da pie a dar a entender la importancia del coleccionismo y sobre todo el amor a nuestra ciudad. Yo creo que es lo que más nos motiva a eso. Bueno, pues yo empecé el coleccionismo como cualquier baezano de pro, pues coleccionando, bueno, juntando los programas de Semana Santa y luego, dentro de mi faceta como modesto investigador, pues para servirme de ellos. Entonces, yo lo primero que me planteé es hacer una buena colección para el futuro como consulta. Efectivamente, yo dentro de los artículos que he hecho, de los trabajos que he realizado, he echado siempre mano de los programas de Semana Santa, no simplemente como una base que la documentación que aparece en ella es real, y entonces si va buscando datos relativos a alguna cofradía determinada y necesita echar mano de un acontecimiento del año 1940, pues te tienes que meter en la prensa escrita de aquella época. Entonces, como ejemplo claro, en algún artículo, el último que hice, que fue para la Cofradía de la Soledad, he tenido que echar mano pues, fundamentalmente de los programas de Semana Santa de la época, desde el año 26 hasta el año 45, e intentar localizar los datos a través de este hobby mío, que fue el coleccionismo de programas de Semana Santa.
Entonces, al igual que mis compañeros, yo en forma de un poco egoísta, pues lo utilizo como fundamento y base de mis trabajos de investigación, que creo que es veraz y difícil de refutar. Pues muy bien, pues hombre, yo soy el más joven, ¿no? Entonces igual lo veo de otra perspectiva. Yo empecé con 6 añitos a coleccionar, o sea que fíjate, en el año 87 una tía mía, hermana de mi madre, de Granada, estaba de jueza en Baena, en la provincia de Córdoba, y me regaló, me acuerdo perfectamente, el libro de Semana Santa de Baena. Me llamó mucho la atención porque ahí hay una tradición de los coliblancos y los colinegros totalmente distinto a lo que hay en el resto de Andalucía, y un poquito me picó a mí aquello. Entonces empecé a coleccionar con 6 añitos. Empecé a pedirle a todo el mundo los programas de Semana Santa. La familia de mi madre, que es de Granada, empecé a coleccionar el Gólgota. Aparte de tener siempre, desde pequeñito, yo pedí a mi padre el libro de Semana Santa de Baeza, ¿no? Empecé un poquito por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ya con los años, pues uno va cogiendo más formación, se va enterando de más cosas. Me acuerdo de mi abuelo Ramón, pues que me empezaba a contar historietas y me apasioné por Baeza, por su historia, por su Semana Santa en concreto. Con la suerte de que tras fallecer mi abuelo, pues me estoy yo un poco responsabilizando y he heredado, he tenido la suerte de todo el archivo de mi abuelo, no solo de Semana Santa, sino de muchísimas cosas importantes para la historia de Baeza y que actualmente todavía estoy clasificando. Y creo que es muy importante la labor, como bien decía Pedro y ha rematado Carlos, no solo por la historia de Baeza, documentarla y tener constancia de lo que había, sino por dejar un futuro bien narrado para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras que vengan a una ciudad tan importante como es Baeza. Juan Pablo, ¿qué valoráis y a la hora de clasificar estos archivos? Y bueno, durante esa clasificación, ¿hacéis algún tipo de anotación? ¿Vais tomando referencias? A ver, sí, bueno, yo en concreto realmente lo tengo todo por materias, ¿no? La Semana Santa por un sitio, el Ayuntamiento por otro, la Cofradía de la Fervorosa, como sabe Carlos, ahora mismo tenemos un proyecto muy bonito para recuperar el archivo de la hermandad. Y claro, cuando hay algo importante, evidentemente, no solo toman nota, sino que lo comparten. Como bien sabes, cuando encuentro algo, lo primero que hago es mandar un WhatsApp a la gente que sé que le puede interesar, ¿no? De mira, oye, lo que tenemos y tal. Es muy laborioso, las cosas como son. Yo por mi trabajo pues tengo, digamos, poco tiempo y a lo mejor me tengo que meter los fines de semana o por la noche, quitarle tiempo a mis hijos, a mi familia para dedicarme a esto, que no deja de ser un hobby, porque yo no lo hago como labor historiadora como lo puedo hacer Carlos, sino por pura pasión. No sé si con eso... Vale, no vale. Bueno, Carlos, ha comentado que investiga, son ya varias las publicaciones también que tiene sobre nuestra ciudad, temas específicos, algunas también ya próximamente que verán la luz. ¿Cuáles son los objetivos que te has marcado? ¿Qué te lleva a escribir sobre un tema en concreto? ¿Por dónde empieza también esa labor? Pues mira, yo me planteo primero el tema, en concreto, por ejemplo, del Sagrado Corazón, y entonces voy rastreando toda la documentación existente. En concreto de la Semana Santa, pues como yo ya manejo varios archivos, y aunque no sean del tema que estoy investigando, me surge algo sobre Semana Santa interesante, pues lo dejo aparcado. Luego, con el tiempo, lo retomo, que es el caso que estamos refiriendo cuando hago algún artículo de Semana Santa. Y luego, fundamentalmente, manejo dos fuentes fundamentales, que son la documentación y también la documentación oral de gente que la ha vivido. Pero en concreto, cuando hago un artículo, lo que hago es revisar toda la documentación escrita de la época, es decir, tanto de Semana Santa como de revistas o periódicos de prensa de la época. De hecho, antes de venir he sacado de un periódico que se publicó en la provincia de Jaén, en concreto en la zona de Úbeda, que se llama La Provincia, y mirando cosas relacionadas con un futuro libro que voy a hacer o que estamos haciendo sobre los futuros mártires de Baeza, saqué un dato curioso y lo paso a leer. Es del diario La Provincia, el número del diario es el 1617 y la fecha es del 2 de abril del año 27, es relacionada con la Semana Santa. El artículo es más extenso, es una crónica sobre Baeza y dice, está hablando de la Semana Santa, igual reforma ha hecho los señores García Fernández y don José Lucena para la procesión del Cristo de la Salud y de la Vera Cruz, presentando este último la novedad de los soldados romanos, cuya
típica y rigurosa indumentaria ha sido la elección del distinguido artista señor López Roda. O sea, un dato interesantísimo porque, mirando la prensa de aquella época, nos da la idea de cuándo surgieron las cuadras romanas, que luego a continuación Pedro enseñará una fotografía de la época, precisamente, si no es del mismo año próximo. Es decir, que junto con el coleccionismo de programas de Semana Santa o de temas relacionados con la Semana Santa, yo en particular, aparte de los programas de Semana Santa, colecciono las revistas que sacan las diferentes cofradías. Es que si no se te acumula tanta cantidad que es imposible almacenarla en la casa de uno. Pero luego con el futuro, con una única finalidad para mí de volver a consultar. Y de hecho los años pasan volados y una revista de hoy, de aquí a 10 años, es histórica. De ahí la importancia en mi trabajo y en mi labor como investigador amateur, insisto. Pedro, ¿cómo te llegan las cosas o cómo las buscas? Tú, por ejemplo, dices, pues quiero de algo en concreto. ¿Cómo es también ese ratoneo, por así decirlo? Pues es de reconocer, como ha reconocido nuestro amigo Mola, que esta afición no te viene de la nada. Mi padre era un ferviente amante de Baeza y un gran coleccionista. Mucho de mi archivo viene de la colección de mi padre. Entonces llega una época en la cual pues eso se reaviva en ti y te sientes con la responsabilidad no solo de mantenerla, sino de aumentarla, ¿no? Y entonces pues empezó también en paralelo a mi afición a la fotografía. Comenzamos a ver que era posible ir acaparando material que complementara a mi padre y conseguir colecciones de, sobre todo ya te digo, de temática baezana. Empecé con lo que es fotografía en postal, que al final pues he conseguido todas las ediciones de las postales desde en torno a 1902, que son la primera colección que se hizo, hasta la actualidad. Y luego ya pues te vas animando y vas completando con material fotográfico original, que sí es un tema más difícil, pero que es importantísimo porque es lo que no paramos de decir. Este coleccionismo es un sistema por el cual se puede ayudar a los historiadores a dar forma a sus investigaciones. Hace poco con Carlos Mejía hicimos la biografía de Domingo López Muñoz y sacamos con datos, gracias a su labor investigadora en los archivos de Baeza, de cómo había pasado por Baeza fotógrafo del nivel de José Guiden, que estuvo en Baeza desde 1870 hasta 73. Entonces son unos datos que descubrió nuestro amigo Carlos Mejía. Y casualmente en una subasta vi una pieza de Guiden que no teníamos nada original referente a la Semana Santa de este autor, que es una fotografía que se puede considerar como la fotografía más antigua conocida, porque es lo que hablaba antes yo con Mola. Hay montones de cosas que tienen que estar ocultas, ¿no? Pero esta fotografía, datada aproximadamente en torno a 1872, pues la fotografía que conocemos más antigua de la Semana Santa y que complementa la investigación archivística que hizo nuestro amigo Carlos Mejía, ¿no? Porque ya con esto sí ves prueba de que ese hombre estuvo aquí. Él lo ha encontrado sus datos, de las fechas, de todo el tema, pero aquí ya sí vemos que hay un trabajo suyo editado en Baeza. Con Buconi fue un fotógrafo anterior que estuvo desde 1859 a 1862. De este hombre, fotografías hechas en Baeza no nos consta. Nos cuesta una fotografía de un personaje que editó Isidoro Lara en la investigación que hizo y publicó llamada Jaén en sepia. Y entonces, pues nada más basa en esa foto cuando hicimos el trabajo de Domingo López Muñoz, pero no tenemos nada hecho en Baeza. Y entonces, el coleccionismo, fíjate lo que aporta, complementa a los historiadores para conseguir darle forma y darle más consolidez a lo que ellos han investigado. Desde el punto de vista fotográfico, un elemento, pues yo creo que es muy interesante para la historia de lo que es el coleccionismo en Baeza. Y luego, como documento escrito, como folleto, tenemos que data del último tercio del siglo XIX. Estamos hablando de un reglamento que se hizo para una asociación de Nuestra Señora de la Angustia. Si tú lees el libro que hizo Rafael Rodríguez Monino con una serie de compañeros sobre la historia de la Semana Santa, la historia documental de la Semana Santa de Baeza, vemos cómo la angustia a final del siglo XIX pasó una época difícil, como yo supongo que la mayoría de las cofradías de Pasión de Baeza, ¿no? Pero la angustia en concreto pasó una época complicada. Y leyéndome ese capítulo he visto que hubo unos años en los cuales pues, hasta no sabemos si se desorganizó lo que es la cofradía. Y encontré en una subasta también un documento en el cual se hace un reglamento de una asociación de Nuestra Señora de la Angustia, donde pues, uno de los puntos más importantes era intentar reactivar la devoción a la Virgen de la Angustia y luego pues complementarlo con una armonía entre los hermanos los devotos de la Virgen de la Angustia dentro de la cofradía, una serie de puntos
que complementan pues esa investigación que hizo en su momento Rafael y sus compañeros, Policarpo y Dami, ¿no?, sobre el tema de la Semana Santa, con un documento físico que te da a entender pues, que eso fue así, porque tuvieron que hacer una asociación para defender esa devoción, ¿no? Y luego pues tenés que liar, como hemos dicho. Yo lo que me gusta, igual que yo pienso que a ellos, es cuando te encuentras una pieza, no ponerla, una foto, ponerla, ¿no? Es interesante que tú la foto la divulgues, pero con todos los conocimientos que te puedas aportar a esa foto, autor sobre todo, que es muy importante, que estamos acostumbrados a pasar fotos sin autoría, y es importantísimo porque le da un valor mayor a la foto, y la época también, sobre todo la fecha, o si no es exacta, por lo menos aproximada. Esto, empieza a leer el documento, por ejemplo, ves que se trata del obispo don Manuel Sánchez de González. Entonces, investigas, pues yo, por ejemplo, me lié a hablar con el deán de la catedral a ver qué época en la que estuvo ese obispo ejerciendo, y fue desde 1876 hasta 1996. Entonces, ya sabes que es del último tercio del siglo XIX, y así vas enlazando temas y le das, pues yo creo que mucho más validez al documento, a la fotografía que tiene, ¿no? Investigando y complementándolo todo, ¿eh? Yo quisiera hacer un inciso sobre esta fotografía, y es como estamos hablando, como dice Pedro Narváez, una fotografía no solamente se ve por delante, también se ve por detrás. Y cuando se representan fotografías en Internet, yo digo, pero Dios, eso es a cargarse la fotografía. Esta fotografía en concreto es histórica, es que yo no entiendo, en mi libro del Sagrado Corazón lo indico. Está hecha un año o dos después de la enclaustración del convento de Santa Catalina. Esta imagen estaba en el convento de Santa Catalina. Y cuando la enclaustración con la mal llamada gloriosa de la Primera República, le quitaron al convento, expulsaron a las monjas del convento. Y las monjas de Santa Catalina se fueron al convento de la Magdalena. Ahí la acogieron las monjas agustinas. Y después, una vez que ya finalizó la República, volvieron otra vez a su convento, y como muestra de gratitud, en 1869 ceden la imagen de Cristo de la Caída al convento de la Magdalena. De hecho, esta imagen, un año o dos después de que fuera cedida al convento de la Magdalena. De hecho, yo pienso que es una gran fotografía y además histórica. Con respecto al autor José Widen, decir que era vecino del convento de la Magdalena. Él tenía su estudio en la calle Corbera, o sea, a 50 metros del convento. De hecho, yo he conocido el estudio para que ya, con esto con los avatares del tiempo y de tirar edificios antiguos, la galería de cristales la tenía más arriba del cine primitivo, que ahora hay unos pisos. Y yo recuerdo dónde conocí la galería de cristales. Mira, curiosidad, José Widen, aparte de fotógrafo internacional, porque era alemán, era magnífico, hablando con investigadores que me han llamado sobre todo de Madrid y de Córdoba, que estuvo trabajando, tuvo un trabajo serio como daguerreotopista, y me comentan que es importantísimo. Y fíjate, tuvimos la suerte de que tuvo aquí en Baeza 3 años. De hecho, su hija, yo encontré el expediente académico de aquí del instituto, de su hija, de aquella época. Y aparte de lo que iba a decir, aparte de dedicarse a la fotografía como tal, también se dedicó a la enseñanza de la fotografía. Yo, por mi parte, creo que fue el maestro de Domingo López Muñoz. Entonces, decir que las fotografías históricas se ven por delante y por detrás, y se tiene que ver el entorno. De hecho, esta fotografía es histórica. Sí, bueno, antes, con permiso, claro, me voy a poner ahora al lado de Juan Pablo. Yo de esa fotografía poco puedo decir nada más que estoy maravillado con ella. Produce envidia sana. Dime. Juan Pablo, nos has traído hoy muchísimas cosas. Entonces, pues me gustaría que nos detallaras pues, lo que más te guste, lo que más quieres resaltar de lo que nos has traído. Yo he traído una pequeña muestra de cosas que para mí tienen importancia, bien desde el punto sentimental, también histórico, evidentemente, porque tienen relación directa con mi familia, ¿no? Entonces, yo el documento más antiguo que tengo es el programa de Semana Santa del año 1924, y este programa tiene una peculiaridad, aparte de que es una maravilla de bonito con el contenido que tiene. Este lo encontré en un altillo, en un armario empotrado en mi actual casa, que era de mi bisabuelo. Y me consta que mi abuelo no lo conocía, porque encontré también hace poco un documento manuscrito por mi abuelo en el que recogía todos los programas de Semana Santa que tenía, quién era el presidente, que siempre era el alcalde hasta la década de los 50, y otra serie de anécdotas, y no hablaba de este programa. Creo que estaba
debajo de un baldosín por motivos obvios en la época en la que transcurrió la Guerra Civil aquí en España, y lo encontré recientemente, lo encontré al poco de casarme, me hizo una ilusión tremenda, como te puedes imaginar. Entonces este documento pues para mí es muy importante y considero también que es una joya. No sé si alguien más lo tendrá, sé que hay alguna fotocopia por ahí, pero no sé si habrá algún documento más original por ahí por Baeza. Luego también, pues bueno, como fervoroso que soy, pues para mí hay documentación importante relativa a la Fundación de la Fervorosa. Encontré también entre las cosas de mi abuelo un programa del Correo de Andalucía de la Semana Santa de Sevilla del año 1941. Para mí, ¿por qué era importante, al no ser de Baeza? Porque tenía aquí, vamos, señalado la ilustre y fervorosa hermandad y cofradía nazarena de nuestro Padre Jesús de las Penas, María Santísima de los Dolores, destacando que la túnica de los nazarenos son negra de cola, llevando cinturones anchos de esparto. Con los años me enteré, porque no lo sabía, que mi abuelo se hizo hermano de esta cofradía en el año 41, participó en las estaciones de penitencia durante 3 años seguidos, lo sé también por otro documento que tengo por aquí de él, y creo que es una referencia importante relativa a la Fundación de la Fervorosa. Creo que pudo ser, en aquel momento, el modelo que pudo seguir para la túnica e incluso para la vocación mariana de la Fervorosa. Entonces, tengo incluso que he recuperado una fotografía de mi abuelo, que se la voy a enseñar a ellos, paseando la tarde del Viernes Santo de 1941 por las calles de Sevilla. Otra de la feria, que bueno, que la tengo junta porque evidentemente son de la misma época. Y no sé, aparte de otros documentos, también relativos a la Fervorosa, como algunas cartas que tengo. Exacto, que son entiendo que son historias de la Fervorosa. De hecho, como ya he adelantado antes, tenemos un proyecto con la cofradía, se ha creado una comisión para recuperar el archivo de la hermandad, porque hay muchísimos documentos por ahí desperdigados y estos documentos los vamos a ceder muy gustosos además al archivo de la cofradía. Hay una carta de una, vamos, es más anecdótica que otra cosa, la secretaria personal de doña Carmen Polo denegando una ayuda económica para la fundación de la cofradía, además con la peculiaridad de que nos sitúan en la provincia de Granada, pero entiendo que es un documento importante, igual que también está una carta del gobernador civil de Barcelona, don Antonio Correa, en el cual agradece el nombramiento de hermano mayor honorario, igual que don Fernando Coca de la Piñera, como sabemos, pues hijo de Baeza, ¿no? Y que también aceptaba y agradecía ese nombramiento. Otros documentos importantes, pues aparte de programas con peculiaridades fotográficas, como por ejemplo el programa del año 71, que para mí tiene la mejor fotografía de la historia, para mi gusto, sin desmerecer evidentemente a las históricas, pero a mí que me encanta la fotografía, que me apasiona, que también hago fotografía, esta foto de Antonio Tornero me parece sublime, y este programa, la composición, me parece un verdadero espectáculo y le tengo un especial cariño porque creo que ha influido muy positivamente en que yo haya desarrollado la afición a la fotografía también. Perdona, Juan Pablo, por la parte de atrás, una túnica también, como actualmente nada más que queda la túnica de la expiración. ¿No? La expiración, ¿no? Sí, sí. Yo creo que por el Calvario. Por sí, el Calvario, el cíngulo, perdón. Sí, es verdad. Sí, es verdad, me he confundido por... Sí, correcto. Muy bien. Y no sé, ahí sí quiero hacer referencia, si me permite, un segundo, porque mi abuelo Ramón fue presidente de la agrupación de cofradía en el año 58, justo cuando se operó el cambio aquel que había entre que el alcalde dejó de ser y pasaba a ser. Entonces, resulta que el programa del año 1959 encontré totalmente manuscrito la maquetación del programa, así como los artículos que se incorporaron al mismo programa y todas las cartas, la correspondencia que hubo en aquel año, del 58 al 59, para la elaboración del programa. Incluso hay una carta de don Fernando Viedma, que era alcalde en aquel momento, felicitando a mi abuelo por haber accedido a la presidencia, contestaciones y comunicaciones y convocatorias que había en la Federación de Cofradías, en la que todos los hermanos mayores, mi abuelo les recogía la firma cada vez que había una reunión y se convocaba el orden del día, pues yo qué sé, por ejemplo, la aprobación del programa, el número de programa, el precio del programa, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que podría, y no pararía en toda la tarde enseñando cosas que me encantan
y que me hace feliz tenerlas, ¿no? Entonces, creo que he podido contestar más que suficientemente. Sí, la verdad que sí que tienes, vamos, para estar un año entero, Juan Pablo, sí. Contigo. Y bueno, Carlos, ahora nos centramos un poquito en los archivos que has traído tú. Cuéntanoslos. Mira, de partida, el más antiguo es este de 1917, que se llama es un semanario independiente, se llamaba Baeza, que este yo creo que, como dice Pedro, creo que es el padre de todos los demás programas, por lo menos hasta el año 40, porque la mayoría de las fotografías que aparecen aquí se van repitiendo en todos los programas. Del Parso, precisamente las fotografías que aparecen en este programa, la mayoría son de Domingo López Muñoz, lo que pasa, y algunas de Vara. Muy interesante también son los cuadros que aparecen en el programa, que son de Juan García de Lara, son acuarelas de Juan García de Lara. Y algún artículo de Patrocinio de Viedma, alguna poesía de Patrocinio de Viedma. Y de hecho, ya te he dicho, la mayoría de las fotos que aparecen, casi todas se vuelven a repetir en los diferentes programas de Semana Santa. Luego he traído otro programa del año 1926, está el pobre muy mal, pero las fotografías prácticamente son las mismas. Lo que pasa que por curiosidad pues es muy detallado, está muy bien detallado y descrito el programa y está muy bien hecho. Y para terminar he traído en el año, yo creo que fue en la década de los 50, una revista que se publicaba en Baeza, que era la revista Baeza, revista ilustrada, y cuyo dos números de Semana Santa, uno es este que creo que es el primero, que es el número 1, este que es el número 1, y este que es el número 5 del año, creo que es el año 50 y el año 51 o 51-52. De esta revista sacaron, creo que fueron 8 números, conservamos la suerte de conservar los 8 y es una joya. La revista, la verdad, que es una joya. Eso es lo que yo he traído. Pedro trae muchas más cosas y muchas más cosas. Bueno, yo me he centrado en el tema fotográfico, ¿no? Entonces, he traído fotografías originales y algunas de ellas que fueron portadas incluso de algunas revistas antiguas de Semana Santa. Y vengo a lo mismo, la fotografía es un reflejo también de lo que es la situación social de la época. Imaginad lo que ha dicho Carlos, que es totalmente cierto. En la revista del año 17 de Baeza hay fotografías que se utilizan hasta el año 1940. La portada de la primera revista de Semana Santa que se hace después de la Guerra Civil es en 1940 y lo encontramos con una fotografía de Domingo López Muñoz, que había muerto en el año 21, y que ya aparece en la revista Baeza. Y aparece la portada también aquí, ¿no? Que es la misma. Que es la misma revista, ¿no? Entonces, vemos que no es como ahora, que intentamos todos los años que se hagan fotografías originales, que no se repitan del año anterior. En aquella época se utilizaban hasta décadas enteras las fotografías, refleja porque la situación no era como ahora. Luego también es muy interesante ver los programas como el reflejo de la situación de ese año, de la economía de esos años. Hay años como el 55-60 que es de un nivel espectacular, yo creo que son programas ejemplares a nivel nacional y a nivel de Andalucía. Y sin embargo hay años como el del, tiene aquí nuestro amigo Mola, que es del año 47, muy sencillo, sin fotografía. Incluso del año, creo que fue 96 o 97, que es un tríptico, Monday Pelado. No, 76, perdón. Pero el 76 fue, fíjate lo que pasó, el año 76 fue el año que se había retransmitido en televisión española. Puede ser que fuera tanto el gasto que tuvo la agrupación con la retransmisión del año 75, que el año siguiente el folleto fue un díptico. Un tríptico, Monday Pelado. Que no tenía a lo mejor economía para poder hacer más cosas, ¿no? Sí, es verdad. Entonces yo lo que uno un poco lo que he traído esta acá al principio, que es la fotografía más antigua, pero luego me he ido un poco a una cronología de los fotógrafos. De Domingo López Muñoz tenemos mucho material. Esta fotografía es un ejemplo de Domingo López Muñoz. Aquella portada también interesantísima del Paso. Hay una foto muy interesante que es la de la Virgen de la Angustia antigua, de Domingo López Muñoz. Mira, aquí hay una foto muy interesante que es la de la Virgen de la Angustia, donde viene el poema de García de Lara. De esta de García de Lara, no de Patrocinio Viedma. ¿Este es sentenciado? No, perdona, es aquí, es la última. ¿Dónde está? No. Está antes, ¿no? El poema de... Es decir, que aquí está, ¿no? Esta foto es interesantísima, es de la Hermandad de la Angustia, donde se hace la ceremonia del desclavamiento de Cristo. Esta fotografía es impresionante. Entonces, muchas de estas fotografías, como digo, se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Como habéis visto, el primer programa que se hizo en el año 1940, fotografías que es la misma portada que el año 24. La economía en aquella época no es como ahora, tan bollante.
Y fotografías importantes de todos los fotógrafos que han pasado, como hemos visto la de Widen, estamos hablando de la de Domingo López Muñoz, y pasamos a Vara. De Vara yo destacaría una que es la única foto que existe de la imagen del Cristo de la Hiedra. Estamos hablando de en torno a la década de los 20, 1920 aproximadamente, en esa década donde encontramos esta fotografía que es pues, lo único que existe referente al Cristo de la Hiedra, porque hay muchas fotografías, incluso de Domingo López Muñoz, pero no son de la imagen titular. Son o bien de pintura o bien de imágenes del Cristo de la Hiedra pequeñitas que tenían una devoción en cualquier parroquia de Linares o en parroquia de San Andrés, por ejemplo, de Baeza. Entonces se hacen una reproducción fotográfica que la analiza y ves que no es una escultura del tamaño de la original, ¿no? Entonces esta foto yo creo que también es importantísima para la historia de lo que es de la ciudad, ¿no? De la devoción. Aquí tenemos imágenes también del año 20 que se hizo una tarjeta postal editada en Sevilla y yo creo que pues, tiene que ser por la época de Vara o de Domingo López Muñoz. De esa postal tengo yo la fotografía original, que es de tamaño grande, que es de mi abuelo. Y he investigado y no he encontrado el autor. Sí sé que es de una casa de postales de Sevilla. Sí. Y esa casa de postales de Sevilla, investigando, pues hemos notado que hizo muchas postales de Sevilla capital, de Semana Santa incluso también, y fue toda la década de los años 20, porque hay hemerotecas donde puedes consultar y ver. Esta ya pertenece a Francisco Vara, una fotografía interesantísima, que es la que ha hecho mención antes. A lo que yo te he dicho ahora mismo, que es del artículo del año 27, cuando salió la escuadra de... Como curiosidad, López Roda fue cronista de Baeza y además fue profesor muy notable de la Escuela de Arte. De hecho, el cuadro de la Anunciación que hay en la puerta de Úbeda. Luego tenemos dos programas que yo creo que son impresionantes para la época. El de que acaba de mencionar, por eso lo he puesto, una portada del arco de la puerta mudéjar de la Luna, y donde se hace una composición del Cristo de la Caída, una mantilla, una mezcla de elementos que, oye, en su época pues tienen su valor, ¿no? Luego he visto cómo se puede con el coleccionismo conseguir fotos originales que luego las comparas con las que se publicaran en el libro. Entonces tiene el coleccionismo de imagen fotográfica, el coleccionismo de hemeroteca, de libro impreso gráfico, ¿no? Por ejemplo, tenemos también un ejemplo más con una fotografía ya de Cristóbal Cruz. Ya pasamos a la etapa de Cristóbal Cruz. Este programa es interesante porque viene una gran cantidad de fotografías ya de la etapa del fotógrafo Cristóbal Cruz. Son fotos que tienen un valor social impresionante por el cambio de imaginería, de túnicas, de también los elementos arquitectónicos que aparecen en los fondos, de la fervorosa recién organizada, el trono. Y entonces estas etapas son de Cristóbal Cruz, donde tenemos esta foto de Cristóbal Cruz, una imagen que ya ha desaparecido, porque este es el Santo Entierro que se hizo los primeros años, después ya se sustituyó. Aquí tenemos, por ejemplo, la portada del año 54, con su fotografía original, ¿no? De Cristóbal Cruz. Y luego ya llegó una etapa que yo destacaría igual que ha hecho él, porque todos la tenemos muchísima admiración, que es Antonio Tornero. En el año 1961 se hizo el primer libro que completó casi toda la fotografía. Yo me atrevo a decir que no son nada más que Antonio Tornero. Estas composiciones tan arriesgadas, esa frescura, ese cambio tan rotundo, no puede ser otra persona que Antonio Tornero. Es un libro que duele lo que estamos hablando, porque hay que firmar las fotos por eso, porque es que no tiene firma de autor. Entonces tiene que hacer una investigación de tener la suerte de que su mujer y él pues las reconocen y te la pueden datar, pero si no sería complicado. Entonces es interesante que como estamos repitiendo los tres, las fotos y los documentos se daten porque es parte de su historia y del valor del documento en sí. Aquí hay fotografías sobresalientes, sobresalientes, y fue el año, fíjate qué fotografías nocturnas de la salida de Veracruz en el año 61. Estamos hablando de hace muchos años, que no había cámara digital, que no había material sensible para hacer este tipo de fotos y era forzando negativos, que en ese tema pues Antonio Tornero fue un adelantado. Hay otro libro de Semana Santa también muy interesante, también diseñado por Antonio Tornero, que es el año 70, donde es un dibujo, que muchas veces se plantea el de hacer una portada o un libro o un cartel en dibujo. Ya hay un antecedente, que lo tenemos aquí con la imagen de Antonio Tornero. Y me repito en lo de Mola, considerado como yo creo que la mejor imagen de la Semana Santa de Baeza hasta ahora. Fue una ruptura totalmente, no en Baeza, sino a nivel provincial y a nivel de muchos kilómetros. Este es el primero de la serie de carteles que aportó Antonio Tornero y que fue un referente para muchísimas Semanas Santas. Aquello fue una revolución, y meter cada elemento escultórico, cada imagen en un entorno que fuese con el momento de la pasión fue un reto, y que lo culminó desde luego Antonio Tornero. Vamos a ir palpa que le tenemos muchísimo cariño en los tres. Además es que el cartel de Semana Santa de esa época es complicadísimo de conseguir porque se han hecho muchos cuadros. Están todas las casas de Baeza prácticamente. Se han eliminado las letras y se han hecho cuadros. O sea que es complicadísimo quien lo consiga, que lo guarde con mucho cariño porque... Encontré uno y un Palomar que colecciona, y además de la Hermandad de la Caída, se lo regaló a él mismo para su santo, y lo encontré en una subasta. Y es muy difícil, muy difícil.
Carlos, ¿cómo se guarda todos estos archivos? ¿En qué condiciones se deben de tener para que, bueno, estén de una manera correcta? Vamos a ver, primero de todo, documentos que no sean programas de Semana Santa, que no sean libros. Eso cada uno en su casa lo debe conservar en unas condiciones de humedad y de situación correcta para que no se deterioren. Pero documentos que no sean programas y que afecten en general a documentos históricos, lo suyo es que estén en su sitio. Lo que estaba diciendo Mola es que es verdad. Junto con tu primo Manolo Tallada, un día se me planteó la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos nuestro archivo de la Fervorosa? No tenemos ni libros de actas, ni libros, nada, partimos de cero. Oye, que la idea ha ido surgiendo, que es que no abunda la gente que quiera donar documentos. Hace unos días encontramos el primer libro de actas de la Fundación. Curiosísimo. El primer libro donde aparecen los hermanos fundadores. Curiosísimo. Y estaba en casas particulares. Lo que estaba diciendo yo es que los documentos se deben de conservar en sitios secos y con unas condiciones de humedad adecuadas. Una biblioteca correcta. Y los documentos que no sean revistas ni libros y que correspondan a cofradías o correspondan a instituciones religiosas o correspondan a archivos civiles, deben de estar en su sitio. No creo que para los investigadores, yo como siempre me considero investigador, pero amateur. Hay gente que se dedica profesionalmente a la investigación histórica, pero yo no. Y yo veo que es una tontería llevarse un documento de un archivo o tener en su casa unos estatutos de una cofradía, porque al final todo esto va a los anticuarios. Y documento que salga de Baeza ya no vuelve. Entonces, a los que nos gusta la investigación histórica, lo suyo es que los consultemos y los dejemos en su sitio. Con lo cual, creo que he contestado la pregunta tuya y creo que, os repito, que quien tenga documentos de cofradías, que vuelvan a las cofradías, a su sitio originario. Nosotros en la Fervorosa, ya te digo, hemos conseguido un armario antifuego buenísimo, con sus llaves, y ahora estamos en proceso de catalogación. Queremos tener un archivo adecuado para dejarlo en el futuro, que una cofradía sin historia es vacía. Yo me da mucha pena que he ido a consultar por mis trabajos de investigación muchas cofradías y le pides documentos que no tienen nada, cero el patatero. Y yo veo libros de esa cofradía que aparecen, mencionan pues estatutos o mencionan, por ejemplo, nombramientos a rayas de España, que lo sacan en fotografía y no está en el archivo de la cofradía. Es rarísimo, pero bueno, que yo desde aquí llamo a la gente a que lo que tenga que sean documentos de cofradía importantes que vuelvan a su sitio. Juan Pablo, antes fuera de cámara nos comentabas una portada de un libro que es un montaje, ¿no? Sí. El Santo Entierro, que te había llamado la atención porque que si tengan constancia, ¿no? Es el primero, por así decirlo, ¿no? Que yo tenga constancia, y volvemos a un trabajo de Antonio Tornero, es un montaje entre mi Fervorosa y el Cristo del Santo Entierro, y que yo sepa, el primer montaje fotográfico, claro, es una especie de collage, y que yo tenga constancia, evidentemente lo trabajaría negativo sobre negativo, como se trabajaba en aquella época, pero es el primer documento de este tipo que tenemos en Baeza, y, claro, y no se han repetido muchos. Bueno, en vídeo Antonio Palomares hizo algún experimento en los años 80, ¿no? Pero en fotografía no lo hay, por eso lo he destacado, porque me parece que es una obra muy importante en la historia de Semana Santa de Baeza también. Pablo, tienes también la suerte de albergar pues prácticamente toda la documentación, la mayoría de la documentación existente referente a la historia y los primeros años de la adoración nocturna en Baeza. Sí, correcto. A ver, más que los primeros años, está más especializado lo que tengo en las bodas de diamante, ¿vale? La fundación realmente, Carlos nos podrá ilustrar, no sé en qué año pudo ser. Yo he traído algunas muestras en el año 1963, que son las bodas de diamante, por tanto en 1887 fue cuando... Por Luis de Trella, que estuvo aquí. Noguerol, correcto. Conservo en mi casa, de hecho, un retrato de Luis de Trelles, que lo tuvo colgado en una pared, donde tengo ahí mi archivo, aunque sí he traído, creo que un hueco grabado, ¿no? Corregidme si me equivoco. Pues... ¿Qué ha servido ahora para hacer los recordatorios del proceso de beatificación?
Exacto, pues el retrato un poquito más grande, que estará en un formato 20 por 25, creo, más o menos, y con el texto lo tengo colgado en mi casa. Y sí tengo, pues, de la fundación evidentemente no conservo nada, no sé dónde puede haber. Sí tengo pues, de la boda de diamantes, desde el cartel que lo tengo en casa, no lo he traído porque las dimensiones son bastante grandes, el cartel es una maravilla, con unos colores de los años 60 espectaculares, y documentación pues desde la acreditación de mi abuelo, que fue el presidente en aquel momento, hasta pues, de la boda de diamantes. ¿No ves? Tienen aquí un acto literario que se realizó, un recordatorio, unos recordatorios con San Pascual Bailón, que estuvieron circulando por Baeza, saludas del pregón eucarístico de aquella época que estaban sin cumplimentar, porque claro, mi abuelo sí conservó, pues digamos, todo el sobrante, ¿no? Ahí incluso, sí, si no te importa, de la fiesta de espigas, una invitación del Consejo Directivo, documentación de esta. La verdad que tengo una carpeta entera, porque incluso hay correspondencia con todos los presidentes de todas las adoraciones nocturnas de España, de todo el territorio nacional. Este archivo me ha costado mucho, porque en una obra que se hizo en la que actualmente en mi casa, cuando mi tía se casó hace ya muchísimos años, pues es cierto que los obreros que estuvieron allí desperdigaron mucha documentación por varios sitios de la casa, y he conseguido ya, creo, casar todo lo relativo a la adoración nocturna, que igualmente algún día, ya se lo adelanté a Carlos el otro día, me gustaría. Este año precisamente de la boda de diamante y conservo, un tríptico con todos los actos. Luego si quieres te lo pido. Sí, creo que lo tengo también, creo que lo tengo por ahí, luego revisaré la carpeta. Pero bueno, que lo mismo, que esto lleva un archivo que, aunque lo tuviera mi abuelo como presidente, también considero que no me pertenece al pueblo de Baeza. Entonces yo todo esto, en la medida de lo posible, pues hombre, si hay documentos duplicados sí me gustaría conservarlos, evidentemente, pero todo lo que haya así original, pues al igual que vamos a hacer con el archivo de la Fervorosa, pues considero que debe ser la adoración nocturna la que lo tenga, y desde aquí pues lo expreso abiertamente, que es cuestión de juntarnos un día y clasificar y crear ese archivo, o aportar al archivo lo que yo tengo. Bueno, pues lo que hemos comentado antes, tendríamos aquí para no perdernos, pero hay también un libro que está en todas las casas, Juan Pablo, que imagino que ese será pues en todas las casas cofrades, está porque se hizo, la edición además es relativamente moderna. Sí, las Crónicas de la Fervorosa, en el 40 aniversario, en el año 86, si mal no me equivoco. Entonces, para mí la peculiaridad del libro es que lo tengo manuscrito por mi abuelo, ¿vale? Porque él, igualmente esto va a ir para el archivo de la Fervorosa, pero él tenía la costumbre, pues habrá textos que escribía él, hay otros 3 textos, estos ya escritos a máquina, pues que le remitían a algunos de los autores que participaron, y está incluso documentado pues, a quién se le manda el libro por correo postal, y hay un montón de anécdotas relativas a esta publicación. Entonces, hombre, yo el libro lo tengo con mucho cariño, de hecho tengo 3 copias porque ya quiero que el día de mañana mis hijos tengan las suyas, pero para mí la peculiaridad pues son que la crónica primera, la crónica segunda, la crónica tercera y tal, están manuscritas por mi abuelo. La verdad que desconozco hasta qué punto el autor intelectual de esos textos, si trabajó con alguien o no trabajó con alguien, pero bueno, tendremos que estudiarlo, ¿no? para ver cómo fue exactamente, pero para mí tiene tanto valor esta documentación como el propio libro en sí. Y aparte de tener estos documentos, libros físicamente, también tener la costumbre de escanearlo, de hacerlo en forma digital para un futuro, lo tenéis en principio nada más que en papel. Las nuevas tecnologías han dado unas posibilidades increíbles, ¿no? En los últimos años, la mayoría de los que estamos aquí hemos invertido en material a través de todo colección, de Iberlibro, y entonces eso es una posibilidad que nos ha dado Internet. Yo he encontrado material en Francia, en Italia, en Estados Unidos, material de Baeza que estaba allí en ese lugar descontextualizado, no tenía el valor que ese documento tiene en su contexto, y eso es gracias a la mano de Internet. Ha sido una revolución total, ¿no? Y hace que podamos tener muchas más piezas. Y yo sí intento todo lo que colecciono de fotografía, escanearlo y a un doble archivo que tiene. Porque realmente cuando hace un libro, hicimos el Domingo López Muñoz, Baeza ayer y hoy, llegaron a nosotros fotos que no son nuestras, de nuestra colección, son particulares, y hubo que escanearlas. Y con eso le das también una doble vida a ese documento. En cualquier momento puede tener un percance y perderse, y estando digitalizado ya lo inmortaliza, ¿no?
Y yo me uno también a lo que han dicho los dos para terminar y darle importancia a lo que es... los documentos deben estar en su contexto, ¿no? Entonces, yo también reconozco la labor de estos siglos atrás. Es muy fácil hablar ahora del contexto cuando hay casas de hermandad, cuando hay un archivo municipal que tenemos impecable, ¿no? Pero había siglos en el cual, gracias al coleccionismo y gracias a las personas y a las familias que han mantenido esos documentos, han perdurado. Hay libros de estatutos de cofradías que en la época de la Guerra Civil, si no estaban guardados y escondidos, arriesgando incluso la vida, pues podían haberse perdido y gracias a esas familias se han mantenido. Pero hoy día, que casi todas las cofradías tienen en casa de hermandad y tenemos un archivo municipal con una protección de medios y todo el tema, los documentos de las cofradías importantes yo creo que deben estar en un sitio, o bien en la casa de hermandad o bien en un archivo municipal que tiene una seguridad y unas medidas de humedad, de ambiente, de temperaturas que le hacen le dan durabilidad a ese documento. Pero sin olvidar la labor tan importante que estos siglos han hecho los coleccionistas y las personas que han guardado esos documentos con muchísimo celo y gracias a ellos se conservan, ¿no? Entonces, eso no lo podemos olvidar. Aquí estamos en una representación del coleccionismo en Baeza. Pero en Baeza está Fernando Viedma, está Manuel Marto y está Pichu. Hay mucha gente que dedica parte de su vida a esta afición, porque esto es muchas horas de investigación, muchas horas de internet, muchas horas de como dice también antes ha dicho este hombre, de investigación cuando tú estás trabajando y tienes que buscarla en horas que puedas dedicar a tu familia. Esto no te viene fácilmente, esto tienes que estar buscando muchísimo material, casi a diario. Nos metemos a ver qué piezas salen de Baeza, ¿no? Y eso por una labor que merece también por un respeto por los coleccionistas que hay en Baeza, que hay muchos, no solamente nosotros. Aquí nos habéis llamado los tres, pero hay mucha gente que tiene una labor importantísima. Lo veis en todas las publicaciones que se van haciendo. Pues Pedro, Carlos, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en La Trabajadera, en el programa de la Semana Santa de Baeza. Y sobre todo, muchas gracias por abrirnos por una parte de vuestro archivo particular, porque siempre hay de agradecer que rompáis esa intimidad para acercarle parte de este archivo a todos los cofrades de Baeza que también se interesan por estas cosas. Nosotros, queridos amigos, vamos con unos consejos publicitarios, pero enseguida volvemos desde aquí, desde la sacristía de la Iglesia de San Juan Evangelista, para entrevistar al pregonero de la Semana Santa de Baeza 2018, don Alejandro José Mora.
pues después de estos consejos publicitarios, seguimos en este emplazamiento de la sacristía de la iglesia de San Juan Evangelista y como ya le anticipé antes de irnos a publicidad, nos encontramos con Alejandro Mora, pregonero de la Semana Santa de Baeza de este año del Señor 2018. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. ¿Cómo se presenta ante todo nuestro amigo Alejandro Mora? Bueno, pues como un cofrade más, como un cristiano y pues nada, esperando dar lo mejor de mí para esta encomienda que se me ha solicitado. ¿Quién es Jesús de la Caída? Pues la devoción de mis mayores, la devoción de mi familia y con el que desde pequeño siempre he dirigido todas mis oraciones y mi devoción hacia él. ¿Es así, Dios? Pues yo creo que sí. Dios encarnado. Jesús de la Caída, para mí, así es. Y yo creo que para muchos baezanos también. ¿Qué más devociones hay en el corazón del pregonero de la Semana Santa de Baeza? Bueno, para mí, yo la Semana Santa desde muy pequeño la he vivido muy intensamente. Entonces a mí todas las hermandades y todas las devociones de Baeza para mí tienen un significado muy especial. Pero como he dicho al principio, pues la Cofradía de la Caída ha sido con la que desde pequeño he vivido mis mayores experiencias. Por parte de mi padre, la Cofradía de la Caída, luego por parte materna, la Cofradía del Niño, ha sido donde también he formado parte de ella y formo parte de ella. Y luego, pues la Cofradía de la Escuela. Desde que entré en el instituto, junto a un grupo de estudiantes, entramos, pues tendríamos 14 años, quiero recordar. Entramos en la hermandad y ya desde entonces, pues hasta ahora, mi vida cofrade la he desarrollado en la hermandad de la escuela. Un pregonero joven, un hermano mayor joven, un miembro de Junta de Gobierno adolescente, incluso nos han dicho algunos amigos que redobla muy bien el tambor, en fin, desde el primer momento, ¿no? Alejandro, ¿cómo has afrontado siempre las diferentes responsabilidades? Bueno, pues con mucha ilusión, porque como ya te digo, ha sido algo que desde pequeño he vivido en casa y pues desde pequeño empecé a formar parte de la Cofradía de la Caída en la banda de tambores. Empecé tocando el tambor y me hice cargo de ella también, estando mi padre de hermano mayor. Y luego ya, pues cuando entré en la Cofradía de la Escuela, entré a formar parte de su Junta de Gobierno y ya dentro de ella, pues diferentes responsabilidades que he tenido y bueno, la he intentado desarrollar de la mejor manera que Dios me ha dado. Cuaresma, vísperas de ya la Semana Santa 2018. Una cita siempre destacada en el calendario es el pregón de Semana Santa, la gran noche cofrade de la ciudad, como a mí me gusta siempre llamarle. Alejandro, ¿cómo recibiste esta noticia? Pues con mucha sorpresa, no era ni mucho menos algo que esperara. Y de hecho fue el verano, a principios del verano, cuando recibí la llamada del presidente de la agrupación y medio engañado bajé a la cita y me dieron la noticia y bueno, pues sorprendido y luego ya pues con mucha ilusión y muy agradecido de que pensaran en mí para esta gran responsabilidad que supone ser pregonero de la Semana Santa de Baeza. ¿Crees que casualidad de que sea el pregonero en el año inmaculista del cuarto centenario del juramento y también tan ligado a tu cofradía y a tu vida? Bueno, como suele decir un buen amigo que tenemos en común, las casualidades no existen. Y bueno, pues yo también soy de la misma opinión. Dios lo ha querido así, que sea este año tan especial para nuestra hermandad y bueno, pues esperemos que sea capaz de llevarlo a cabo y de saber manifestar todas estas celebraciones que Baeza va a tener este año, pues poderlas transmitir de la mejor manera posible a todos los cofrades y a todos los ciudadanos de Baeza. Hijo de pregonero y muy probablemente padre de pregonero quizás también. Bueno, la verdad es que una gran ilusión. Lo primero, un gran reto. Mi padre fue, como bien dices, pregonero de la Semana Santa. Que yo también haya seguido sus pasos, pues imagínate la ilusión y la responsabilidad que ello supone. Y luego lo que dices de padre de pregonero, bueno, eso estará por ver si Dios quiere. Pero sí es verdad que como anécdota,
pues claro, el pequeño pues me ve allí a deshoras delante del ordenador y ya pues llega el momento que le tienes que decir, pues estoy con el pregón de Semana Santa. y él se puso a hacer también su pregón de Semana Santa y de vez en cuando me va dando alguna avances de su pregón. Alejandro, bueno, imagino que también será un motivo también especial ser el pregonero que se cumple, el año en el que se cumplen las bodas de oro de esta cita literaria. Bueno, eso pues también la verdad es que no paramos de decir cosas que se están celebrando este año y la verdad es que cuando me lo dijeron, porque yo tampoco no caí en que se celebraba esta efeméride, pues más responsabilidad aún, sobre todo pues por las grandes personalidades que me han precedido y pues esperar estar a la altura de todos estos que han anunciado la Semana Mayor de nuestra ciudad y continuar en esta misma línea de fe y devoción hacia Cristo. Alejandro, en el mundo cofrade en general, ¿qué figuras han sido un referente para ti? ¿Te han ayudado también a ser mejor cofrade y bueno, te han enseñado? Bueno, pues figura imprescindible mi padre. Yo siempre he estado al lado de mi padre en este mundo cofrade donde me lo ha enseñado todo, desde pequeño, igual que ahora Alejandro me lo traigo por aquí a la capilla de San Juan Evangelista y a la Magdalena cuando tenemos ocasión, pues yo siempre iba al lado de mi padre. Y mi padre, desde luego, el principal referente. Y luego también, en un momento muy crucial de mi vida, pues don José Melgares Raya, el canónigo de la catedral, pues también influyó mucho en mi vida, no solamente cofrade, sino cristiana también. Alejandro, ¿te estás sintiendo diferente esta Cuaresma? ¿Notas que los cofrades te observan de otra manera cuando llegan a los cultos y a los actos? Hombre, qué duda cabe que el pregonero de la Semana Santa pues siempre es muy de agradecer que las cofradías tengan unos detalles con él y la verdad es que sí, no observado, sino que me siento un privilegiado en ocupar este lugar y la verdad es que sí, pero un privilegio, más que observado es un privilegio y agradecido hacia todos ellos. Por motivos evidentes, hoy no le voy a hacer la pregunta que siempre hago en mi programa de cuál es la esencia de la Semana Santa, porque no vayamos a revelar algo que no corresponde hacerlo, pero sí te voy a preguntar, Alejandro, ¿qué crees que espera Baeza de ti? Bueno, de mí y de los pregoneros que me han precedido, pues un anuncio, un aldabonazo, que es como si dijéramos el punto de partida hacia vivir la Semana Santa de Baeza. Yo tampoco no creo algunas expectativas que no creo que deba adelantar o presuponer alguna. No, yo creo que, pues bueno, uno más, que he tenido el privilegio de ocupar este sitio de pregonero de la Semana Santa de Baeza y pues nada, espero estar a la altura y anunciar y el alma de los baezanos pues prepararla para vivir intensamente estos días tan importantes para todos nosotros. Porque quedan 2 días para el pregón, ya dentro de prácticamente menos de 48 horas estaremos ya en el Montemar. Alejandro, ¿qué sensación tiene el pregonero cuando ya ve el pregón terminado, impreso y preparado para ser leído en el Montemar? Pues deseando que llegue el momento, la verdad. Es mucho tiempo de preparación, que he disfrutado mucho y ya cuando queda tan poco tiempo, la verdad es que estoy deseando de que llegue para poder transmitírselo a todos los cofrades y todos los baezanos. Imagino también que tu familia arropándote desde el minuto 1, ¿verdad? Sí, por supuesto, es algo que se han alegrado mucho conmigo y desde el primer momento pues dándome ánimo y preguntándome cómo vas, cómo lo llevas, cualquier cosa que necesites, aquí nos tienes a nosotros, mi familia y amistades y hermanos de las cofradías y en fin, la verdad es que muy agradecido. ¿Cómo tienes previsto también, ya anticipándonos un poquito más, pues vivir esta Semana Santa 2018? Bueno, como todas, muy intensamente. Yo la verdad es que la Semana Santa la vivo muy intensamente y esta semana pues espero vivirla igual, al máximo. Alejandro, hace unos minutos nos comentaba y hacía referencia para una breve reseña de tu juventud, de tu adolescencia. ¿Ves los jóvenes de ahora, nuestros adolescentes, la misma ilusión por trabajar por nuestra Semana Santa que por entonces?
Sí, yo creo que sí. Cada época a su manera, cada momento lo vive de una manera diferente, pero yo creo que sí, hay mucha ilusión y gente que también en cualquier momento siempre se mira hacia el pasado, se cree que el pasado fue algo mejor, pero yo creo que no, cada momento hay que aprovecharlo al máximo y ahora mismo pues también se ve mucha gente joven involucrada en las cofradías, en el trabajo diario. Quizá antes no era tan intenso como ahora y ahora pues a los cofrades, a la Junta de Gobierno se nos exige un poco más porque le intentamos dar a la vida de hermandad una continuidad a lo largo de todo el año que antes a lo mejor no tenía. Entonces, ahora durante todo el año y que haya gente involucrada, gente joven, pues también de destacar. Nuestra hermandad de la escuela es una de las pioneras aquí en nuestra ciudad. Pues bueno, los medios digitales, tanto en aplicaciones móviles como a través de su blog y redes sociales, en llevar toda la información cofrade. Alejandro, ¿eso cómo se hace? ¿Qué trabajo supone? Bueno, yo creo que las redes sociales son algo fundamental, no solamente en las hermandades, sino en la actualidad, para informar del día a día de lo que están haciendo, de lo que estamos haciendo. Y bueno, pues sobre todo es estar continuamente informando para mantener al día a nuestros hermanos de todo lo que se está haciendo. Yo creo que es fundamental, pero tanto en las cofradías como en cualquier aspecto de la vida, porque hoy las redes sociales, tanto los WhatsApp, el Facebook, los blogs, son algo con lo que vivimos habitualmente y los jóvenes pues más todavía. Entonces creo que es fundamental que las hermandades estén involucradas en informar a sus hermanos y en estar al día de todas estas nuevas tecnologías. Alejandro, me voy a quedar ya porque confieso que siempre que hago esta entrevista todos los años al pregonero de Semana Santa, no quiero preguntar más de la cuenta para no meter la pata y no adelantar ningún acontecimiento. Pero sí, bueno, te invito a que antes de despedirnos, pues envíe el mensaje que consideres a todos los amigos que nos están viendo. Bueno, pues convocarlos al pregón de la Semana Santa, que espero que disfruten, como yo he disfrutado durante estos meses haciéndolo, y luego una vez pasado este pregón de la Semana Santa, pues vivir intensamente lo que nos queda de Cuaresma y la Semana Santa, pues de la mejor manera posible, tanto en la calle como en los templos, tanto exteriormente como interiormente, prepararnos para vivir lo que vamos a celebrar, que no es ni más ni menos que la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, lo más grande que tenemos. Pues Alejandro, muchísimas gracias por recibirnos en tu segunda casa prácticamente, por así decirlo, y sobre todo, bueno, pues ya en esta cuenta atrás que quedan, como he dicho antes, un par de días para esta cita en la que son muchos los nervios y preparativos. Nosotros, queridos amigos, como todos los años, Nueve La Loma estará llevándole el pregón de Semana Santa a todos sus hogares, especialmente para todos aquellos enfermos e impedidos que no se puedan acercar ese día y sobre todo también a todos los baizanos ausentes que luego nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube y a los cuales también le enviamos un saludo desde Berlín hasta Málaga, que también nos consta que tenemos allí muchos seguidores y siempre nos lo recuerdan, pues un saludo para todos vosotros. Nosotros, queridos amigos, vamos a seguir aquí con este programa de La Trabajadera. No se muevan, que enseguida volvemos porque además ahora les vamos a dejar con el vídeo que ha editado la agrupación arciprestal de cofradías en recuerdo de estos 50 años del pregón de Semana Santa.
Continuamos de sacristía y de dependencia en dependencia de iglesia, y en este caso pues ya nos vamos aproximando a lo que es el Domingo de Ramos, y lo hacemos esta noche a San Ignacio. Ahora también visitaremos la iglesia de la Magdalena, y bueno, nos encontramos con un conocido cofrade de nuestra ciudad, que lo conocemos por su implicación en la Junta de Gobierno y también por su faceta como músico. Él, ya lo ven en pantalla, es Álvaro Cuides Paramar. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, José. Bueno, decía hace unos segundos, músico y cofrade, lo cual te da a mí, aparte de tus gustos, de tus prioridades musicales, también te hace ver y entender la música desde el punto de vista del cofrade. Y creo que es un tema que nunca habíamos tratado en este programa de La Trabajadera y que también es un tema muy interesante que debemos tratar. Por eso, bueno, te pregunto, ¿cuál es el origen de la música procesional? Bueno, pues el origen de la música procesional lo encontramos en los siglos XV y XVI, ¿vale? En estos siglos, pues la música de iglesia, ¿no? Las capillas musicales de la iglesia, pues estaban formadas por un maestro de música, ¿no? Y un grupo de coralistas o instrumentistas, ¿no? Entonces, con la llegada del Concilio de Trento y con la fundación de numerosas hermandades, estas hermandades solicitan los servicios de estas capillas musicales para tocar detrás de las procesiones en Semana Santa. Álvaro, centrándonos en la banda de música, ¿desde cuándo acompañan las bandas de música a los desfiles procesionales? Pues a comienzos del siglo XIX. Lo que pasa es que en esa época, a principios del siglo XIX, no existía repertorio de marchas fúnebres como tal, sino que las bandas de música cogían obras del romanticismo, las adaptaban para las plantillas de bandas de música y eso era lo que tocaban en Semana Santa. Por ejemplo, tenemos el caso de la marcha fúnebre de Chopin, ¿vale? O Ione, que es una ópera italiana. ¿Qué marcha destacaría del siglo XIX? Bueno, pues del siglo XIX, aparte de Ione, ¿no? Que es que está siempre en el repertorio de todas las bandas, pues destacaría Quinta Angustia y, como no, Virgen del Valle, de Gómez Zarzuela. Entonces, bueno, yo creo que es una de las clásicas y una de las más importantes que se han compuesto nunca. Llegamos del siglo XIX al siglo XX. ¿De aquí qué compositores sobresalen? Bueno, pues en el siglo XX ya el repertorio de las marchas fúnebres pues ya empieza a ser característico, ¿no? Ya empieza a ser, se desliga un poco de la música romántica, ¿no? Y empieza a ser ya un género propio. Entonces, pues del siglo XX podemos destacar a la saga de los Font de Anta, ¿no? Por ejemplo, Manuel Font de Anta compuso Solea, dame la mano, o Amargura, y bueno, son creo que otras de las dos marchas más importantes que jamás se han compuesto. Himno de la Semana Santa, por así decirlo, sí, porque no se aprecia Semana Santa, claro, sin Solea, dame la mano, ni Amargura. Sí, Amargura es un himno de la Semana Santa de Sevilla. Y luego Solea, dame la mano, para mí, personalmente, es para mí la mejor marcha que se ha compuesto nunca. Grandes compositores, por ejemplo, no sé, Álvaro, te pregunto, Manuel López Farfán. Sí, Farfán llegó a la banda del Regimiento de Soria 9 en los años 20, ¿no? Y fue un auténtico revolucionario, ¿no? Llegó con marchas como Campanilleros, que fue un boom en aquella época, ¿no? Entonces rompió con esa tradición de marcha fúnebre y trajo con él marchas mucho más alegres, ¿no? Luego también tenemos suyas marchas como La Estrella Sublime, en las que ya pues incorporó una plantilla de cornetas y tambores. El siglo XX hay que hablar también de la música durante los años de la guerra y de la posguerra, ¿verdad, Álvaro? Sí, bueno, en este periodo pues la música procesional, como todo en aquella época, pues entró en decadencia, ¿vale? Pero una vez finalizada este tiempo, pues nos encontramos con compositores como Emilio Cebrián, Pedro Gámez La Serna, Pedro Morales, muchísimos, José. Pues quiero que nos hable de Cebrián, de Gámez La Serna y de Pedro Morales, porque son de Jaén. Bueno, en este caso Cebrián acogido en Jaén, aquí lo conocemos también porque puso la música a nuestro himno de Baeza. Cuéntanos, háblanos de la figura de ellos. Bueno, pues comenzamos por Emilio Cebrián, que como has dicho, no es de aquí de Jaén, de la provincia de Jaén, pero sí que estuvo al cargo de la banda municipal pues durante muchos años, ¿no? Hasta que falleció. Y bueno, de él podemos destacar, aparte de otro tipo de música, pues tiene marchas como Nuestro Padre Jesús, que es quizás la más popular de todas las marchas, la más universal,
Macarena o Jesús Preso, por ejemplo. Luego también, como no, el himno a Baeza, que eso es una joya, vamos, le pese a quien le pese, el mejor himno de España. Y bueno, luego también muy cerquita de la localidad de Jodar, Pedro Gámez la Serna, ¿verdad? Sí, Gámez la Serna pues fue también otro que continuó con la labor de Farfán, ¿no? Con el tema de las cornetas y los tambores, ¿no? Y supo explotar muy bien esa faceta, ¿no? Fue también director de Soria 9 y de él tenemos marchas tan importantes como Pasa la Virgen Macarena. Y luego, que recientemente fallecía Pedro Lopera, veíamos por las redes sociales como el mundo de la música cofrade se vestía de luto, ¿verdad? Sí, efectivamente, hace un par de años o así nos dejó Pedro Morales, que fue para mí y para muchos músicos el último compositor clásico de marcha de Semana Santa. Y él nos dejó también grandísimas obras como, por ejemplo, La Soledad, Virgen de la Paz o Virgen de Montserrat. Ya centrándonos en los años 80, los años 90, cuando empieza así a resurgir de la Semana Santa en tantos pueblos y ciudades, ¿qué figura destaca? Bueno, en los años 80 ocurre una cosa, que también, aparte de resurgir de la Semana Santa, también se explota muchísimo lo que es el tema discográfico, entonces pues tenemos muchísimos compositores, pero yo destaco sobre todo a Abel Moreno, que tiene, pues no sé, yo creo que es el más prolífico de la historia, y de sus marchas, para mí la mejor que tiene es La Madrugada. Ya ves, porque bueno, en el día de hoy tenemos muchísimos medios a nuestro alcance. Yo tuve, infinidad de sitios donde poder encontrar música cofrade. A ti particularmente de estas últimas décadas, de estas marchas escritas en los últimos años, ¿cuáles son las que más te gustan? Bueno, en la parte fúnebre, por así decirlo, me gusta mucho Valle de Sevilla, de José de la Vega. Luego así un poco más alegre, más reciente, de hace un par de años o 3 también, Como tú ninguna, de David Hurtado. Y luego así un poco más sinfónica, por así decirlo, por la complejidad que tiene, pues Margot, que es una adaptación de una obra de Joaquín Turina, ¿vale? Y no sé, también tenemos La Vía Sacra de Rafael Bastanta, que tú bien conoces, José, y La Sangre y la Gloria de Alfonso Lozano, por ejemplo. Álvaro, un himno de nuestra Semana Santa, Solo Misereres Chicos, que acompaña a Nazareno del Paso y a tantísimas imágenes en Baeza. Cuéntanos sobre eso. Pues sí, José, los Misereres Chicos son unos motetes que posiblemente aparecieron aquí en Baeza alrededor del siglo XVIII-XIX, ¿vale? Se cree que antiguamente todas las cofradías poseían el suyo propio, ¿no? Por ejemplo, encontramos que en la cofradía de la Columna se interpretaba todos los viernes de Cuaresma. Lo que pasa es que al ser de transmisión oral, pues se han ido perdiendo, ¿no? Y solo ha perdurado el del Paso, que aunque sea propiedad del Paso, pero Baeza lo ha tomado como suyo y se toca en más eventos aparte de la Semana Santa. Por ejemplo, en entierros, no sé, le da mucha solemnidad a cualquier acto y cualquier procesión. Estamos grabando y bueno, veo aquí los tambores de los niños de la banda infantil y juvenil de esta cofradía de la Borriquilla. Álvaro, cantera, ¿verdad?, de músicos y de cofrades, la banda de cabecera. Sí, bueno, las bandas de tambores de siempre, toda la vida han sido canteras de nuevos cofrades, ¿no? Yo, de hecho, he participado y he formado parte en varias de ellas, ¿no? En la Veracruz, en la Columna y en las Tres Marías, creo. Y la verdad, pues eso, desde chico te picaba el gusanillo. Lo primero que quería hacer cuando eras chico era tocar en tambor en una cofradía. Y ya, pues, a partir de ahí te vas metiendo a la cofradía y esto es un no parar. Y yo creo que es una cosa que no se debería perder. Porque Álvaro, ¿verdad?, Baeza siempre ha tenido tradición de banda de música. Sí, bueno, tenemos bandas de música desde el siglo XIX, ¿no? Al principio del siglo teníamos la banda primitiva y la banda del liceo, ¿no? Que deben su nombre a los teatros en los que solía tocar frecuentemente, ¿no? Luego estas bandas duraron hasta la guerra, ¿no? Y ya en 1946, creo, la unifica el maestro de la Poza, Francisco de la Poza Robles, ¿vale? Y ya a la muerte de este y pasado un año se transforma el nombre de la asociación a Banda de Música de Baeza, ¿vale? Y hasta el año 2009, bueno, a partir del año 2009, que tenemos en Baeza otra banda de música muy importante a nivel nacional. Álvaro, cuéntanos, porque también Baeza ha dado compositores y tenemos muchísimas marchas dedicadas a nuestra cofradía, ¿verdad?
Pues sí, tenemos, por ejemplo, hombre, a la familia de los Morales, ¿no? Martín Morales, su padre Jeromo Morales, su hermano Paco, el hermano de Martín me refiero. Y claro, como antiguamente la banda de música tocaba en todas las procesiones, pues casi todas las cofradías tienen su marcha propia, ¿no? De hecho, hace unos días asistíamos al estreno de 2 marchas nuevas. Entonces, bueno, aparte de esta familia, pues tenemos también a Sebastián Cabrera, que también compuso una marcha para la hermandad del Viernes Santo por la tarde. Y luego también, bueno, Carmona Barroso, José Antonio Carmona, que compuso unos motetes también para la hermandad de la escuela, que se titulan ¿Por qué es eterna tu misericordia?, ¿vale? Y bueno, y poco más, pero cada vez se van atreviendo más gente a componer para cofradías de Baeza. Y eso es un tema que gusta mucho y que es bueno. A ver, una pregunta. ¿Es fácil para un músico ponerse a componer? Hombre, parece fácil, pero una buena marcha no es fácil de componer. Entonces, que aunque tengamos muchos medios, que es electrónica y tal, pero un compositor tiene que nacer y sobre todo tiene que estar formado. Entonces, pues no es tan fácil como puede parecer. Hablamos también de compositores, se lo olvida Álvaro, el himno de la columna. Hombre, por supuesto, y encima que una cosa que queda en casa. Pues sí, mi hermano Miguel Ángel compuso en 2010 el himno de la columna, ¿vale? Y la letra fue precisamente de mi tío Jerónimo Vera. Y nada, pues también tiene aportó su granito de arena a lo que es la música cofrade de Baeza. Mientras que pasan los años y Álvaro nos compone algo, alguna cofradía, vamos a aprovechar que viene con su violonchelo, que además lo toca de escándalo. Y bueno, como estamos aquí también delante del Sin Pecado, del estandarte de María Santísima de Esperanza y Caridad, pues le vamos a ofrecer alguna pieza musical, ¿verdad, Álvaro? Venga, José, adelante. Nos hemos desplazado hasta el convento de Santa María Magdalena, donde dentro de unos minutos va a comenzar pues la semana misionera de la adoración nocturna española, que hoy recae aquí en nuestra localidad de Baeza, y que durante toda esta semana está recorriendo diferentes puntos de nuestra diócesis. Por ello, me gustaría agradecer tanto a Ramón, su presidente local, como a Armando, y al padre Héctor, que nos acompaña la tarde de hoy, por su disposición en sacarnos un hueco en esa apretada agenda de lo que está siendo una semana pues, de devoción, de amor a María y a la Sagrada Eucaristía. Padre, cuéntanos, bueno, en primer lugar agradecerle su presencia para todos aquellos que no los conozcan. El padre Héctor Alfonso es el capellán para los peregrinos hispanohablantes del santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Portugal. Entonces él es el predicador, el que está llevando la palabra de Dios a todos esos pueblos, a todos esos rincones de nuestra diócesis que están sedientos de Cristo. Entonces la primera pregunta en el marco de esta semana misionera, ¿cómo se está desarrollando? Pues mira, primero dar gracias a Dios por tener esta oportunidad, porque
Yo no soy nadie, pero sin embargo tengo un privilegio, por lo tanto simplemente agradezco, que es vivir en un santuario donde la Virgen ha dejado un mensaje para la humanidad. Por lo tanto, el sentido de esta semana misionera aquí en la diócesis de Jaén, que ahora estamos recorriendo con la adoración nocturna, tiene ese sentido de seguir dando a conocer, no es la primera ni la única iniciativa, lo que la Santísima Virgen dejó en aquel santo lugar. Es tan importante que voy a citar al Papa Benedicto XVI en dos frases que él comentó en 2010 cuando estuvo ahí visitando el santuario de Fátima, 7 años antes del centenario. Él dijo: Fátima es la más profética de todas las apariciones del último siglo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje de Fátima trata de ayudar a la humanidad, no solamente a Portugal o a un sector del mundo, sino a toda la humanidad que se encuentra en una situación dramática, difícil, y por lo tanto ella viene del cielo para mostrar el camino. Por lo tanto, él decía, y esa es la segunda frase, decía: si alguien piensa que Fátima ya está concluido su mensaje y por lo tanto cumplido, está muy equivocado. Y entonces eso es lo que sentimos las personas que vivimos en el santuario. Queremos decirle al mundo lo que la Virgen vino a traer, alertarnos de una situación muy dolorosa que está viviendo la humanidad, que ya nos llevó, como sabemos, si alguien es conocedor del mensaje de Fátima, ya nos llevó a una Segunda Guerra Mundial que ella profetizó y que inclusive nos había dado la solución para evitarla. No sé si alguien lo sabe, en la Segunda Guerra Mundial fallecieron al menos 80 millones de personas. Lo digo esto porque precisamente en las conferencias, en las Eucaristías, etcétera, que estamos celebrando, al dar estos datos históricos, pues uno comprende que el mensaje de Fátima es muy importante para la humanidad en el mundo de hoy. Entonces te puedo decir que la gente lo está cogiendo con mucho interés. La gente está despertando, se está dando cuenta que la humanidad está viviendo momentos dramáticos, y yo creo que basta que enciendas un televisor y veas ese peligro de un posible tercer conflicto mundial atómico, o con envergaduras que a lo mejor ni siquiera los hombres tenemos capacidad de vislumbrar, y la Virgen continuamente con ese cariño de madre, con ese cariño de madre de Dios, deseando que el Hijo siga ayudando, salvando a la humanidad, pues nos los viene a recordar, ¿no? Porque Fátima, Padre, no es solamente el rezo del Santo Rosario, que es uno de los mensajes de la Virgen, ¿verdad? Sí, porque precisamente, fíjate, me parece muy importante este aspecto, y lo digo, yo no tengo problema en expresarlo, y creo que no está muy alejado de la verdad lo que voy a decir en este momento. La Santísima Virgen le dijo a estos 3 niños, que también tendremos que hablar mucho de ellos, porque ahí ya empieza todo, como la Santísima Virgen viene del cielo y le pide a 3 niños, pastores, que no saben ni leer, no saben nada de geografía, les advierte que Rusia, con sus errores, el comunismo, etcétera, es el flagelo de este siglo, y ahora lo estamos comprobando. Basta ver, yo fui misionero en Cuba, los estragos que hizo el comunismo en Cuba, los estragos que está haciendo el comunismo en Venezuela, los estragos que está haciendo todavía en Rusia, en China, etcétera, el comunismo. Entonces, y ya la Virgen 100 años antes, que fue cuando triunfó la Revolución Rusa, pues ya nos estaba advirtiendo que este iba a ser el flagelo de la humanidad. Bueno, tú me preguntas sobre el rosario, yo lo considero uno de los pilares del mensaje de Fátima. ¿Por qué? Porque ella asegura, y esto es muy importante, y ahora comentaré una iniciativa que ojalá podamos unirnos todo el mundo, y no es una broma. Ella dijo que solo ella puede dar la paz al mundo. El rosario puede traer la paz al mundo. Por lo tanto, efectivamente, como dices tú, el rosario no es la oración típica que uno piensa que es de la abuelita que no tiene nada que hacer, o de la viejita que viene a misa y que no sabe ni qué decirle al Señor y se pone a rezar el rosario. El rosario es el arma, de las armas más potentes después de la Eucaristía, que el cristiano tiene para transformar la humanidad. Este año que hemos dejado atrás, en el que hemos celebrado el centenario de las apariciones, una de las frases que más se han repetido era 3 pastores, 3 niños que no sabían de escuelas, pero sabían guardar secretos.
Sí, pero fíjate qué interesante que tocas ese tema porque y mucha gente habla de los secretos y tú le preguntas a la gente, ¿y tú sabes cuáles son los secretos? No, no lo saben. Pues yo te los voy a decir y a la gente que nos está siguiendo, pues también para que lo sepan. El primer secreto es que la Virgen enseñó el infierno a los pastorcitos y mostró que muchas almas de los pecadores van al infierno. Las personas que no vivan los mandamientos de la ley de Dios van al infierno. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Lucía, que fue la que más tiempo pasó aquí en este mundo, ella sufría mucho porque decía, esto lo sabemos, los 10 mandamientos de la ley de Dios son el mínimo para poder mantenernos en la voluntad de Dios. Entonces, quien no los cumple está en una situación de pecado y por lo tanto dramático no solamente para la humanidad, sino para su propia felicidad eterna. Y entonces decía la hermana Lucía, me preocupa mucho saber, porque basta ver las noticias lo que hay, saber que muchas personas no viven los 10 mandamientos y como si no pasara nada, su alma está muerta, aunque el cuerpo puede estar saludable, y parece que no tiene ninguna preocupación. En cambio, hace más frío, más calor, etcétera, y se preocupan más, la bolsa sube o baja y están totalmente quietos, y en cambio a lo mejor no tienen asegurado el cielo, y hay gente que ni siquiera se ocupa de ese tema. Entonces, ese es el primer secreto, el mostrarles el infierno, que muchas almas van ahí, y que una de las soluciones era la consagración al corazón inmaculado de María. Por eso, dentro de esta Semana Misionera, estamos proponiendo la consagración que ella pidió de cada uno de nuestros corazones. El segundo secreto es precisamente cuál es la respuesta del cielo, porque, oye, si esto es un drama, ¿qué quiere hacer Dios para ayudarnos? Pues nos envía a su Madre. Y esa consagración puede llevar muchas almas a Dios. Por ejemplo, una frase que le dijo a Lucía se aplica en cada una de las almas que se consagren. Dice, yo seré tu refugio y camino que te lleve a Dios. San Luis Griñón, María Griñón de Montfort decía una frase que me parece muy interesante. Dice, María es necesaria para llegar al cielo. Eso por un lado. El último secreto, que fue el que no conocíamos, tiene varias partes. Bueno, yo la sintetizo en decir, el pecado está llevando a sufrir mucho a la humanidad y la Iglesia estamos llamados a invitar a la conversión a los pobres pecadores, como le llamaba la Virgen. ¿Por qué le llamaba pobres? Porque el que peca es muy pobre, le falta paz, le falta felicidad, le falta alegría, le falta vida, le falta esperanza para la vida eterna, etc. Por lo tanto, y lógicamente ella demostraba que ese pecado iba a llevar a una destrucción. Yo voy a decir una frase que está en el mensaje de Fátima, que yo en los 3 años que estoy en el santuario, nadie la ha predicado, pero me parece muy aleccionadora. Fátima, sabemos que en la Iglesia Católica es una de las apariciones más, ha sido visitado el santuario 5 por 5 papas, por lo tanto es por decirlo, la aparición más certificada por parte de la Iglesia de su veracidad. Bueno, la frase es muy fuerte, por eso quería decir esto. Si han pasado 5 papas, quiere decir que la Iglesia ha aprobado ese mensaje, ¿no? Sin ninguna duda. Bien, ¿qué dijo la Virgen el 13 de octubre de 1917? Le dijo al mundo, dejad de ofender a mi hijo, que está muy ofendido. Si os convertís, terminará la guerra. Hablando de la Primera Guerra Mundial, porque fue el contexto de las apariciones. Si no os convertís, terminará el mundo. Eso dijo la Madre del Cielo. A veces pensamos que la Virgen nos viene a asustar, ¿no? Algunos sacerdotes o laicos no quieren saber nada de la Virgen porque no, que ha dicho cosas que nos asustan. Una madre no asusta. Una madre advierte para que el hijo se corrija, para que el hijo mejore. Y por lo tanto, si hace ese tipo de advertencias en Fátima, la Madre, la Santísima Virgen, es porque quiere que sus hijos se salven. Antes de que pasemos a más puntos de nuestra entrevista, son muchos los enfermos y los impedidos que nos están viendo en estos momentos. Entonces me gustaría que le dirigiera unas palabras.
Pues mira, qué bueno que tocas este tema porque precisamente uno de los pilares, hay varios y cada uno podía tomarlos con la óptica que quiera, ¿no? Pero en Fátima se valora mucho el sufrimiento. Primero, el amor, la ternura de la madre que se acerca a los que sufren, los pecadores, en Fátima se habla de las almas del purgatorio, que se tiene que rezar por las almas del purgatorio. Entonces, la madre, que ya sabemos que detrás de María está Dios, es Dios que se ocupa y se preocupa del sufrimiento del hombre. Pero es que también se entiende el sufrimiento en el segundo sentido, que también es muy importante y que no todos hemos percibido, y sobre todo lo digo para los enfermos, porque ellos pueden aportar mucho a la humanidad. Cuando el sufrimiento se ofrece por amor, puede ser redentor. Sabemos los niños, los pastorcitos, precisamente se ofrecieron muchos sacrificios, muchas penitencias, muchos ayunos y oraciones, precisamente por amor, para ofrecer para la conversión de los pecadores. Cuento algo porque no es de lo conocido del mensaje de Fátima, pero me parece muy esclarecedor de lo que estoy hablando. Se le aparece la Virgen ya pronto a la muerte de Francisco, por lo tanto que iba a ir al cielo, y la Virgen le pregunta a Jacinta, la niña que tenía en ese entonces 7 años, y digo 7 años porque uno cuando ve a un niño de 7 años, pues no está imaginando que está haciendo sacrificios, etc. Está jugando, está pensando en la merienda y en sus amiguitos, ¿no? Lo digo, y estos niños a esas edades ya estaban salvando la humanidad, ¿no? Con la ayuda de Cristo, o ayudando a Cristo. Bueno, se le aparece la Virgen y le dice: Jacinta, pronto voy a venir a recoger a Francisco. ¿Tú quieres venir al cielo con él o quieres quedarte a sufrir por la conversión de los pecadores? Y ella dijo: yo quiero quedarme aquí para seguir sufriendo por la conversión de los pecadores. Eso tiene que tocar nuestra alma. Una niña con esa claridad, nosotros adultos no podemos decir que no. El sufrimiento, el sacrificio, la penitencia, ahora que estamos en Cuaresma, la Iglesia con su sabiduría infinita nos lleva precisamente a hacer esos sacrificios, etcétera, porque sabe que detrás de eso está una purificación de nuestras almas, de nuestros cuerpos, y también mucha gracia para los hermanos. Su misión en Fátima, capellán para los peregrinos de hispanohablantes. Nosotros lo conocimos el pasado mes de septiembre, que estuvimos allí. Padre, cuéntanos, ¿cómo es el día a día en el santuario? Pues mira, empiezo diciéndote una cosa que no es mía, pero me encanta decirlo. Decía una responsable que llevaba peregrinaciones a varios santuarios del mundo. Dice, y ella lo tenía comprobado en su experiencia: nadie va a un santuario si no es llamado por la Madre. Por lo tanto, todos los que pasan por un santuario es que la Madre le tiene algo preparado. Y ya eso deja entrever algo muy importante. Entonces, si yo voy a una peregrinación, etcétera, si yo deseo visitar algún día un santuario, el de Fátima, pues es María que está tocando mi alma para decirme algo, para darme algo, para sanar algo, para cerrar algo, para perdonar algo. Es muy importante. Entonces, mi labor, por ejemplo, como capellán es muy sencilla, pero muy profunda. En nombre de la Virgen, todos los que trabajamos ahí, tratamos de recibir a los peregrinos. ¿Para qué? Para que esa gracia que la Virgen le tiene preparado, pues se haga realidad, la reciban los peregrinos. Y yo te puedo decir, yo la mayoría de mi tiempo la paso confesando, pues precisamente la gente necesita poner paz en su corazón. Dios no está enfadado con sus errores. Las personas pueden equivocarse, pueden caer, pero lo que Dios está esperando, digo una frase que resume mucho lo que estoy tratando de explicar. Cristo le reveló a Sor Faustina Kowalska algo. Le dice: ¿sabes qué es lo que más me duele? No los pecados del hombre, sino que el hombre no confía en mi perdón, no confía en mi misericordia. Entonces, nosotros ahí recibimos a los peregrinos, sea en la Eucaristía, el Rosario y la confesión, precisamente para dar esa vida nueva que las almas necesitan para seguir caminando en este mundo.
Tenemos de fondo el segundo para la celebración de la Santa Misa. El tiempo no apremia, pero sí me gustaría que antes de despedirnos, pues este es nuestro programa, un programa cofrade. Todos los amigos que nos están viendo van a participar en nuestras diferentes cofradías y hermandades. Pues un consejo para vivir la Semana Santa como hay que vivirla. Pues mira, me parece muy pertinente tu pregunta y yo les voy a decir con una frase que me gustó decirlo en las Eucaristías. Una persona me dijo: Padre, yo cuando voy a comulgar me siento muy indigno, porque aunque estemos recién confesados sabemos que somos, pues, delante de la santidad de Dios, poca cosa, ¿no? Y entonces dice: cada vez que me acerco a comulgar, le pido a la Santísima Virgen que me preste su corazón inmaculado para recibir a su Hijo. Pues yo esto es lo que me gustaría recomendar a todos los cofrades y a todas las personas que nos están viendo para vivir la Semana Santa. Pídele a la Santísima Virgen su corazón inmaculado para que acompañes a Cristo en el momento más duro de su misión, que fue dar la vida en la cruz, o sea, inmolarse por tu salvación. Esto no se nos tiene que olvidar. Y precisamente, tú decías que ya estamos preparándonos para la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es volver a actualizar el Calvario hoy. Volver a traer ese Cristo que se ofrece al Padre, por amor al Padre y por amor a nosotros, para que nosotros podamos entrar a Dios. Entonces, sí, concretísimo es: Madre, préstame tu corazón inmaculado para acompañar a Cristo al pie de la cruz. Muchísimas gracias, Padre, por sus palabras. Muchas gracias y que Dios les bendiga, y que después de esta Semana Santa, que vivamos intensamente, espiritualmente sobre todo, pues que ese Cristo resucitado transforme nuestras vidas. Hasta luego. Continuamos nuestro programa de La Trabajadera y antes de finalizar el mismo nos encontramos en el cancel del convento de Santa María Magdalena y en esta ocasión hablamos con Armando José Santana, que es el codirector de la web católica Jóvenes Católicos. Buenas noches, Armando. Buenas noches, José. Una página web que es la más visitada mundialmente. ¿Por qué? Pues porque está detrás quien tiene que estar detrás, que es el Señor, obviamente. Y bueno, si hay una cosa que me gustaría decir, y es que yo ahora mismo simplemente soy la cara visible de un gran equipo que hay detrás. Pero bueno, en este caso sí de la cara ante nuestros queridos paisanos. Armando, cuéntanos cómo se estructura vuestra página web, cuántas visitas recibís diariamente, esa difusión también por redes sociales. Cuéntanoslo todo. Bueno, nosotros, gracias a Dios, recibimos cientos de mensajes, sobre todo por correo electrónico, a través de redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, de todos los seguidores, pues pidiendo muchas veces consejos, queriendo dirigir a un sacerdote, buscando una parroquia en su ciudad para encontrar un grupo de jóvenes. Luego, en cuanto a seguidores en números, pues bueno, de forma directa tenemos 300.000 seguidores, y que la verdad es que pues, es un número bastante importante. De hecho, a nivel nacional en España es la página web católica y de jóvenes con un número de seguidores más grande que se puede encontrar online. Y en cuanto a cómo se estructura, pues bueno, en ella podemos encontrar posts que tratan de una forma amena distinto contenido catequético, doctrinal de la Iglesia Católica, siguiendo el magisterio de ella. También tenemos vídeos, podcasts que realiza el sacerdote, meditaciones en formato audio, en SoundCloud, y bueno, esto es un poco nuestro contenido, principalmente. Armando, cuéntanos qué se le pasa a un joven por la cabeza para meterse en este proyecto. Lo primero, a modo de chiste, muy pocas cosas, porque la verdad es que es un gran jaleo, o sea que no, pero ahora ya hablando en serio, la verdad es que, bueno, digamos que uno cuando siente al Señor y tiene fe, pues las buenas cosas, lo bueno no te lo quedas para ti, lo que quieres es compartirlo. Entonces, ese afán de querer compartir algo que realmente merece la pena, que más que merecer la pena, merece realmente la vida, eso es lo que lleva a hacer todo este fregado. ¿Qué experiencia saca qué mensaje saca de toda esta experiencia? Pues realmente que estamos en una sociedad siglo XXI que, aunque parece muy laicista muchísimas veces, la gente joven, sobre todo, nosotros los jóvenes, estamos sedientos de algo más, y ese algo más es el Señor, y cuando lo ofrece, en este caso a través de la página web, las redes sociales, y ves la gran y tan buena respuesta que hay, dice realmente merece la pena, y nuestro mensaje es de ánimo y de que se busque ardientemente al Señor. Cuando comenzasteis con esta tarea, ¿pensabais que iba a tener la difusión que está teniendo? En absoluto. La verdad es que todo empezó realmente después de un rato de oración. Todo empezó por querer hacer un libro y al final derivó en una página web de chavales y sacerdotes que no tenemos ningún conocimiento informático. Luego fuimos a cenar a un bar
y aunque suena muy americano, muy rollo USA, pero todo nació el proyecto escribiendo con bolígrafo en una servilleta y bueno, así se dio comienzo a todo. También, Armando, bueno, esta experiencia está llevando a conocer a mucha gente, ¿verdad? Totalmente, la verdad es que sobre todo amigos cercanos de aquí de la provincia de Jaén y de muchísimas partes del mundo, cuando ves que te escriben sobre todo dándote las gracias, como pidiéndote oración para favores personales, realmente te das cuenta que todo merece la pena y que estás ayudando a la gente, eso es lo más bonito. Bueno, Armando, cuéntanos, porque sabemos que la web de Jóvenes Católicos se estructura de diversas maneras. ¿Cuál es la sección a ti particularmente de la que más te gusta y la que te va a cabo? Bueno, al sacerdote le gustaría que dijera la suya, pero siendo en esta tal vez la de Jueves Universitario, una sección que tiene muchísimo éxito, que lleva un chico que se llama Javi Casals y trata temas de plena actualidad, controvertidos, picantes, que llaman muchísimo la atención y la verdad es que bueno, es una sección en la que no te aburres, en la que verdaderamente los jóvenes, aunque parezca que no leemos, realmente sí leemos. Armando, ¿qué le dirías a un joven que nos está viendo en estos momentos en su casa? Bueno, pues realmente a ti, que ahora mismo estás al otro lado, te diré una cosa, y es que si de verdad quieres aspirar a algo en la vida, si quieres encontrarle un sentido a la propia vida, algo grande, porque si eres joven te tienes que sentir llamado a algo grande, y si no te encuentras llamado a algo grande, de verdad, siéntete llamado a algo en este momento por mí, por favor. Date una oportunidad de que esto sea verdad, arriesga por ello, porque yo te aseguro que te espera una aventura emocionante. Bueno, antes de despedirnos, también como hablábamos con el padre Héctor, en estos días de la Pasión están viendo muchísimos jóvenes, pues todos ellos participamos de una manera u otra en lo que es la celebración de la Semana Santa. ¿Tú cómo les recomendarías vivir estos días? Pues bueno, les recomendaría vivir con una característica, una cualidad que en estos momentos y muchísimas veces se pierde, y es el silencio. Yo creo que el silencio para vivir la Semana Santa es increíblemente bueno, porque es cuando en el silencio realmente uno puede meditar el sufrimiento del Señor, el dolor, y hacerse otro Cristo, alter Christus. Así que, silencio. Bueno, pues Armando, nuestro tiempo se va acabando, la celebración de la Santa Misa, pues ya prácticamente no se puede entrar a la iglesia, está a rebosar de fieles en esta semana misionera que está pasando Baeza, pero bueno, si antes de despedirnos te invito a que lance el mensaje que consideres oportuno a todos los amigos que nos están viendo. Bueno, pues disfrutad de la Semana Santa, no solo con vuestra gente, sino también cara al Señor, aprovechad para rezar, para tener esos momentos de intimidad con Él, y bueno, que tengáis una gran Semana Santa, que me consta que aquí es muy bonita. Armando, muchísimas gracias, y nosotros, queridos amigos de La Trabajadera, nos despedimos por esta semana, pero por supuesto la semana que viene, semana de vísperas, volveremos con nuestro programa. Por ello, antes de despedirme, me gustaría invitaros a que a través del enlace que ven aquí abajo en pantalla sigan toda la actualidad cofrade de estos días y por supuesto que disfruten de estas vísperas que poco a poco se van acabando. Buenas noches.